Es un placer compartir con ustedes esta tarde de Acción Popular. Hoy es lunes 1 de junio, día que inicia la temporada ciclónica en la República Dominicana y también la temporada ciclónica electoral y política que tiene esta nación. También comienza hoy. Esta es una semana de ciclones políticos y ciclones electorales. Claro está. Señores, estamos en el aire. Y tenemos que comenzar con el ciclón, con la temporada ciclónica, electoral y política. Decía el periódico, para confirmar lo que decíamos el viernes y el jueves pasado, que se estaba induciendo ahora la culpabilidad de la aprobación de la reelección en la oposición. Miren aquí cómo le da seguimiento el Nacional a lo que dijo el jueves. Ahora el problema de la reelección está en la oposición. Nosotros decíamos que ese titular buscaba inducirle a ustedes para que creyeran que la reelección se iba a aprobar porque la oposición estaba dividida. Mírenlo aquí, lo que dice el viernes, lo que sale en el periódico El Nacional. Para darle continuidad a lo que dijo el jueves. Oposición dividida en proyecto de reelección. Eso fue el viernes. Ayer, domingo, miren lo que dice el Nacional. Dicen que sobran votos para aprobar la reelección. Y arriba dice, PLD y PRD tratan posible pacto electoral. En ese pacto se dice que le van a garantizar a Miguel Vargas la reelección de 38 diputados del PRD. Miren lo que estamos diciendo. Miren lo que estamos diciendo. ¿Qué decisión ha tomado el PRM? Distanciarse, desmarcarse de esta ola reeleccionista. Y dice el PRM que sus diputados mantendrán la oposición a ese proyecto de reforma a la Constitución. Eso dice el presidente Andrés Bautista del PRM. Nosotros no vamos a entrar en el juego del sistema político y del sistema de poder político y social que tiene la República Dominicana. Vamos a conservar nuestra propia posición respecto a este tema. La mantenemos. No renunciamos nunca a nuestros principios y valores políticos sobre las cosas. Todo este condicionamiento, toda esta manipulación, la hace el poder reeleccionista. Toda esta manipulación la hace el sector, las fuerzas del poder político y social que están apoyando la reelección. Condicionar, hacer predecible la conducta electoral de ustedes. Eso es lo que se busca. ¿Por qué Pepín Corripio y el grupo de empresarios que está apoyando la reelección está induciendo ahora el voto útil de la oposición? ¿Cuál ha sido la estrategia de los reeleccionistas en este tema? Vamos a planteárselo claro para que ustedes lo entiendan. Aquí se ha usado la acción de fuerza desde el comité político el 19 de abril hasta hoy. Todo lo que ustedes han visto no es política. Son acciones de fuerza. En un caso, acciones de fuerza inmediata y acciones de fuerza de control mediato. Lo que se hizo con Leonel Fernández a lo interno del PLD fue acción inmediata de fuerza. Constituyeron en Leonel Fernández un objetivo para eliminarlo, excluirlo y degradarlo. Acciones inmediatas se hicieron desde la denuncia del déficit de 187 millones de pesos hasta Félix Bautista, hasta llegar a Quirino, que alquilaron a Quirino para que degradara a Leonel Fernández. Acciones inmediatas de Danilo Medina
contra Leonel Fernández. ¿Qué están haciendo ahora? Acciones mediáticas como manejando la mente. No son acciones de fuerza directa sobre Miguel Vargas, sobre Quique Antún, sino acciones de fuerza mediatas. ¿Cómo? Tratando de hacer predecible la conducta de Miguel Vargas y la conducta de Quique Antún en el Partido Reformista. ¿Cómo lo hacen? Con manipulaciones. Con manipulaciones. ¿Qué están diciendo aquí? Que hay un acuerdo de unidad nacional, lo recoge César Medina en uno de sus trabajos. Aquí está. Aquí está. Gobierno de unidad nacional. César Medina. Ahí lo recoge. Y dice que Quique Antún y Miguel Vargas van a pactar con Danilo Medina un gobierno de unidad nacional. Danilo va a buscar ahora un gobierno de unidad nacional que rehúye a formarlo con su propio presidente del partido. Danilo no quiere un gobierno de unidad nacional con Leonel Fernández, y lo quiere con Miguel Vargas, y lo quiere con Quique Antún. No quiere un gobierno de unidad nacional con Leonel Fernández, lo quiere con Quique Antún y con Miguel Vargas. ¿Y cómo creer en un presidente, en un político que es capaz de traicionar, de desacreditar al propio presidente de su partido y a quien le lleva al poder? ¿Por qué creer en un presidente, en un político que es capaz de desacreditar a quien le lleva al poder y al presidente de su propio partido? ¿Por qué creer en él? Le preguntamos. ¿Por qué creer que eso es posible? Un presidente y un político que busca a empresarios para que hablen por él. ¿A quién busca para que negocie con Leonel Fernández? A José Ramón Peralta y a José Miguel González Cuadra, el dueño del Supermercado Nacional. El mismo que tiene la gracia de construir La Barquita, donde un apartamento de pobre cuesta 2.600.000 pesos. En La Barquita. Así le está costando un apartamento a un pobre de La Barquita. No estamos en contra de que se le entregue la vivienda. Estamos cuestionando el precio. Porque la familia Bisonó está construyendo casas económicas que van desde 900.000 pesos hasta 1,5 millones de pesos. Y en La Barquita cuestan 2,600,000. Es por eso que estamos hablando. Entonces, ese es el intermediario de Danilo Medina para negociar con Leonel Fernández. Y ahora él quiere negociar con Miguel Vargas y con Quique Antún un gobierno de unidad nacional. El gobierno de unidad nacional que le niega a Leonel Fernández, a su compañero de partido de 40 años. Él no quiere un acuerdo con su amigo de 30, 35 años. Él quiere un acuerdo con los amigos de otro partido. Por esa razón, el juez de la Junta Central Electoral, un juez con quien no tengo mucha coincidencia, pero tengo que reconocerle hoy su postura, el juez José Ángel Aquino, miembro de la Junta Central Electoral, le está recomendando esto al país. Miembro de la Junta Central Electoral pide a sociedad civil luche por la equidad política. ¿Entienden lo que nos está pasando? No es este programa. Nosotros no estamos jugando aquí al error de Leonel Fernández o al error de Danilo Medina. Estamos hablando
de resultados. En política no hay errores. En política se evalúan los resultados, se examinan los resultados de las decisiones políticas. No se va de la teoría de errores a examinar los resultados, las decisiones políticas. Se va a evaluar los resultados. Es en lo que la gente hace que usted hace examen. Usted no puede hacer examen con lo que la gente piensa o tiene en su mente. Porque la política no es matemática, decía esta mañana. La política no es eso, la política no es física. Allá hay errores. Hay errores en gramática. Hay errores de sintaxis. Hay errores en la conjugación verbal. Hay errores ortográficos. En la política no. En la política se evalúan los resultados. Y el juez Aquino le está diciendo al país que evalúe los resultados políticos que esta sociedad está teniendo. Es ahí donde tenemos que entrar, en la evaluación de lo que se está haciendo, qué resultados estamos teniendo. Yo le pregunto al comité político, ahora que veo que hay gente con vergüenza, como Radamés Segura, que está cuestionando todo lo que aquí se ha hecho. Desde el mismo comité político, un miembro del comité político cuestionando todo lo que se ha hecho. Y le pregunto al comité político que si eso fue lo que ellos decidieron el 19 de abril, que si lo que nosotros estamos viviendo hoy fue lo que el comité político decidió que se hiciera, que si llegara a un acuerdo hasta con Miguel Vargas para garantizarle 38 diputados a Miguel Vargas, que si eso fue lo que mandó el comité político, porque si eso fue lo que mandó el comité político el 19 de abril, entonces estamos viendo qué tenemos como sistema de servicio político en el país. Que le diga el comité político, que le diga a Reinaldo Pared Pérez, secretario general del PLD, que le diga a Leonel Fernández, que le diga a Danilo Medina al país que eso fue lo que el comité político decidió. Que si fue todo esto, que si fue todo esto, que si fue todos estos andrajos democráticos lo que ellos decidieron. Permítame cambiar de tema. Dice el periódico Hoy, de ayer, domingo, que la mayoría de los trabajadores no ahorran para su retiro. Y hay una serie de puerquitos que son alcancías. Yo le quisiera decir al periódico Hoy que ningún trabajador en este país puede ahorrar. Que ningún trabajador en este país puede ahorrar. Por dos razones. Primero que nada, ¿cuál es la vocación que tienen las asociaciones o las aseguradoras de fondos de pensiones? Mire lo que está diciendo la señora Kirsi Jaques Marchal. Abajo algo. Fondo de pensiones revela fraude contra la seguridad social. El fraude ahí es de doble vía, Kirsi. Porque hay un fraude en la banca contra el ahorro del trabajador y hay un fraude en la empresa contra el ahorro del trabajador. O no en la empresa, en la política contra el ahorro del trabajador. Hay un fraude de doble vía, un fraude del sistema político, o sea, del gobierno, contra el trabajador, y un fraude de la banca
contra el trabajador. El trabajador es la víctima del gobierno y de los bancos. Por eso no puede ahorrar. Por eso no puede ahorrar. Miren lo que pasa. Miren lo que pasa. Es simple. El nuevo salario mínimo más alto solo cubre de la canasta el 20%. ¿Con qué ahorra un pobre? ¿Con qué ahorra una persona con sueldo mínimo? ¿Con qué ahorra? Le preguntamos. ¿Cómo se puede ahorrar en un país que el gobierno tiene a la ciudadanía con las manos levantadas para asaltarlo? Porque el gran asaltante en este país es el gobierno. Y por otro lado, las empresas privadas y la banca asalta, le quita lo que le queda a ese trabajador. ¿Cómo puede ahorrar? Si el trabajador se desenvuelve en un ambiente de asalto en asalto, de atraco en atraco. Le atraca el gobierno y le atraca el sector privado. ¿Cómo puede ahorrar? ¿Cuánto rinde el salario? ¿Cuánto rinde la pensión? Si están bajo el atraco y el asedio del gobierno y de las empresas privadas. ¿Cómo rinde el salario para ahorrar? ¿Cómo crea riqueza la familia dominicana? ¿Cómo crea riqueza? Si aquí la trampa es del Estado y la trampa es del poder. ¿Cómo crea riqueza frente a este sistema de trampas públicas y privadas? ¿Qué hay con los servicios? Todas las actividades del Estado son amenazas para el salario, para la rentabilidad salarial. Todas las acciones del Estado, todo lo que este gobierno hace va contra el salario. Todas las decisiones del gobierno van contra el salario del trabajador dominicano. ¿O no es así? Cuando no tenemos servicio de salud, ¿a qué se afecta de la familia? Cuando no hay un buen servicio de salud, ¿qué se afecta de la familia? Cuando no hay un buen servicio de seguridad en las calles, ¿qué se afecta? Cuando no hay un buen sistema de tránsito y de tráfico y de transporte en un país, ¿qué se afecta? ¿Qué pasa con la gente? ¿Dónde está el servicio de transporte de este país? Equitativo, justo. ¿Dónde está? ¿Dónde están los subsidios para los que deben servir de base al transporte del trabajador en República Dominicana? Los 200 y tantos mil millones de pesos que se pagan en subsidio aquí a las empresas y a las empresas de transporte, ¿cómo redunda eso en beneficio de la familia, en beneficio del salario? Todas las exoneraciones que se dan aquí a las grandes empresas, esos subsidios, ¿cómo afectan la producción? ¿Qué cosa compra la gente más barata? ¿Qué régimen contributivo tienen los combustibles en el país? ¿Qué régimen contributivo? Les pregunto, ¿dónde está el gas exonerado? O sea, esa exoneración que le corresponde al gas licuado de petróleo cuando es para uso familiar. Eso se cumple. Lo que le corresponde a las amas de casa en el gas licuado de petróleo cuando es para uso familiar, la exoneración, eso no se le da a la gente. Pero sí se le da a las empresas. O sea, ¿cuál es el sistema que tenemos? Todo lo que se hace desde el Estado es para dañar el salario, para quitarle renta al salario, los impuestos, los servicios públicos, la energía eléctrica. ¿Qué hace el servicio de energía eléctrica? ¿Obligar a la gente a comprar velas o a comprar un inversor? ¿Contra qué va eso? ¿Contra qué va eso? Cuando usted tiene que salir a comprar velas para alumbrarse en su casa.
que es lo más sencillo, o ir a buscar un inversor. ¿Dónde está eso en el programa, en el presupuesto del año? Cuando le llega la chikungunya y usted tiene que salir a comprar medicamentos para quitarle las dolencias a sus hijos. Cuando le llega el dengue, cuando le llega el cólera, porque no hay servicio sanitario ni servicio de salud en el país. ¿Qué usted hace? ¿Quién es el responsable de eso? El salario del pobre. El salario del pobre. El salario. Los libros están extendidas, escuela, comida, desayuno escolar. Pero ¿y las otras cosas? Uniforme, ropa limpia, transporte del muchacho a la escuela. ¿Cómo lo hace? Las rutas de guagua, ¿cuáles son las expeditas? ¿Cuántos carros hay que coger todos los días para llegar al trabajo? ¿Cuánta angustia hay que coger día por día? ¿Cuál es la calidad de vida del que se monta en una guagua en este país? O el que se monta en un motor. ¿Cómo ahorra un país angustiado como este? Angustiado desde el poder. Un poder, un Estado, que lo único que le sabe dar a su sociedad es dolor, angustia, desasosiego. Permítame cambiar de tema, porque tampoco hay Chucky en esta tarde. La iglesia, en su semanario Camino, o sea, en su periódico, nos está planteando una realidad y no novelada. Nos está planteando una realidad. Eso dice la iglesia. Iglesia plantea que se busquen soluciones o las causas que corroen a la sociedad con el tema de violencia, criminalidad y delincuencia. Que se busquen las causas. Nosotros nos vamos a poner del lado de la iglesia. Y vamos a comenzar hoy a conversar con ustedes sobre eso que dice la iglesia. Sobre las causas. Y voy a poner un ejemplo. Como este periódico se emite en Santiago, voy a poner un ejemplo de Santiago para que ustedes entiendan qué nos está pasando con esta situación de violencia, criminalidad y delincuencia. Ustedes ven aquí, esto es el crimen del viceministro de Energía y Minas de Cotuí. Coerción a oficial, dicen que alquiló arma usada en las muertes. Yo le pregunto, ¿ustedes oyeron en el parte de la policía hablar de que un oficial prestó las armas o prestó el arma que se usó en el crimen del viceministro y su hijo en Cotuí? En el parte policial, cuando la policía dio la rueda de prensa, se habló de un oficial que fue quien prestó el arma. Es la fiscalía que encuentra eso. La semana pasada apareció el dueño del vehículo, que no es el pelotero, el que dijo la policía. La policía dijo que el pelotero prestó la jipeta. Ahora parece que no prestó la jipeta, que la jipeta en que se actuó es de otra persona.
Miren para que ustedes vean, un mismo hecho está teniendo 3 versiones. Un mismo hecho tiene 3 versiones. Un hecho que implica la muerte de un viceministro de Energía y Minas y un dirigente del PLD. Oigan lo que estamos diciendo, Un dirigente, un viceministro, un funcionario del gobierno es asesinado. Y miren todas las contradicciones que tiene este proceso investigativo. ¿Ustedes piensan que eso es casual? Todo eso es la complicidad de la policía. Todo lo que ustedes están mirando es la complicidad de la policía con el poder para ocultar evidencias, para distraer informaciones y distraer la atención pública sobre un tema, para reducirlo, para desacreditar la investigación, para que ustedes no crean nada. Eso lo hace la policía. Ese caso. Vamos al caso de la abogada que mataron, que secuestraron y que apareció muerta en Santiago. Un señor llamado Ambioris Nepomuceno Rodríguez es quien fue acusado de esa muerte. Ella salió con él a encontrarse con él de su casa en Puerto Plata, a encontrarse con él en Santiago. Ese señor tuvo 2 días preso en Santiago, en la fortaleza de la policía en Santiago. 2 días preso. 2 días preso. Y la policía le mandó a la fiscalía, con un expediente débil, lo mandó a la fiscalía, dejando ver que él no tenía ninguna vinculación, que ellos no tenían pruebas para retenerle, a pesar de que le apresaron con un arma de fuego ilegal. A pesar de haberle apresado con un arma de fuego ilegal, la policía entendió que en su expediente, en su escrito, que ese señor no tenía vinculación con la abogada. Patología forense encuentra en las uñas de esta abogada, porque ella peleó con este criminal, encuentra rastros de ADN de este señor y entonces se implica al señor Nepomuceno Rodríguez en la muerte de la abogada de Puerto Plata. Pero ¿qué ocurre? Que el señor Nepomuceno Rodríguez es un asesino por encargo, que en el año 2011 ese señor fue pedido en extradición. En el año 2011 ese señor fue pedido en extradición por haber matado un señor en San Francisco de Macorís, en su propio carro, en el carro de él. El señor Nepomuceno Rodríguez, en su carro, buscó una persona, un comerciante, en San Francisco de Macorís, y lo mató por encargo. Y se fue. Y en la Procuraduría General de la República hay una orden de extradición del año 2011, pidiendo a ese señor por crimen, por asesinato en el año 2011. Y la policía no supo eso. Oigan lo que estamos diciendo. El sistema de la policía no encontró que al señor Nepomuceno Rodríguez ya tenía un crimen por encargo en el año 2011 y que había una orden de captura de la Interpol, de la propia Procuraduría y de la propia policía pidiendo la captura de este señor en el 2011. Y la policía lo apresa en el 2015 y no se da cuenta que ese señor tiene una ficha de la Interpol. No se dio cuenta la policía. La policía no supo
que la Interpol tenía una orden de búsqueda y captura del señor Nepomuceno Rodríguez en Santiago. No lo sabían. La policía no sabía eso. Y a cada rato ustedes ven ese boca aguada que es el vocero de la policía. Este señor tenía una ficha, lo rápido que sacan una ficha cuando matan a una persona en la calle. Tenía 2 fichas por asesinato, tenía una ficha por robo, una ficha por atraco. Y a Nepomuceno, pedido por la Interpol, por la misma policía, no encontraron nada desde el 2011. Al que está preso en España. Al que está preso en España. El DNI tampoco supo que ese señor tenía una orden de extradición, una orden de búsqueda y captura. No lo supo el DNI. No lo supo el J2, que le dejó salir por el aeropuerto para España. No lo supo el DNI, no lo supo el J2, no lo supo nadie. No lo supo el CESAC, no lo supo Migración. Nadie supo que Nepomuceno tenía una orden de búsqueda y captura de la Interpol y él entró al país para matar. Él entró al país para matar a esa abogada. Vino de España a matar a esa abogada. La mató, cayó preso con un arma ilegal y lo dejaron salir por el aeropuerto de Santiago para España de nuevo. ¿Es esa la policía que ustedes tienen? ¿Es el DNI que ustedes tienen? ¿Es los cuerpos de seguridad y los cuerpos policiales del Estado Dominicano son parte de los problemas? Entiéndanlo. Lo estamos diciendo y lo reiteramos. Es que el sistema penal dominicano es parte del problema. La Iglesia quiere buscar las causas. Sí, estamos de acuerdo con ella y vamos a buscarlas, pero vamos a buscarlas así, no novelando la realidad. Que aquí lo que se ha hecho con la violencia, la criminalidad y la delincuencia es novelarla, novelar esa realidad, presentársela a ustedes como un espectáculo y no lo es. Estamos hablando de la vida de cada uno de ustedes. Ustedes saben lo que significa esto. Cuando toca sus puertas, es que ustedes saben lo que es esto. Mientras tanto, ustedes están viendo esto como si fuera una película que están viendo. Y ustedes saben la realidad de esto cuando eso le toca la puerta a ustedes o le toca a cualquier familiar en las calles. Es que ustedes se dan cuenta de la situación que estamos viviendo, que es más que la novela que le está presentando la policía, la novela que le está presentando la Dirección Nacional de Control de Drogas. Esta gente lo que está novelando esta realidad cruel que estamos viviendo todos los dominicanos. La Iglesia lleva razón cuando pide que busquemos las causas. Comencemos buscando las causas por el propio aparato político del país, por el propio sistema penal, que es cómplice de todo lo que aquí está pasando. Cuando usted ve que un gobierno usa un narcotraficante para atacar a un propio miembro, al presidente de su propio partido. Cuando un gobierno usa, lo dijo Quirino, no lo dije yo, lo dijo Quirino, aunque yo aquí he dicho que eso, lo que él hizo, lo hizo pagado por el gobierno, con fondos del 911. Y lo coordinó Claudio el Mormón, una persona dedicada al espionaje, fue quien hizo eso. Cuando usted ve un gobierno usar los fondos públicos para desacreditar al presidente de su propio partido, usar un narcotraficante para desacreditar al presidente de su propio partido. Usted no puede hablar aquí de que hay que buscar las causas fuera. Búsquela en el propio aparato político del país. Todos los crímenes, toda la delincuencia, todos los delitos, todos los actos violentos aquí parten del poder. Su base está en el poder. Y no se llamen a engaño, ni acepten que nadie les embauque. Porque este es un país que vive con presidentes chiriperos. Permítame, y líderes políticos chiriperos.
y líderes de opinión chiriperos. Todos esos programeros de televisión, todos estos periodistas que ustedes están aquí, están al servicio de eso. Están al servicio de eso. Cogiéndole dinero a la policía, cogiéndole dinero a la DNCD, cogiéndole dinero a las Fuerzas Armadas para que tapen todo lo que hacen. Permítame cambiar de tema. Partido de la Liberación Dominicana. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. El presidente Medina estuvo de visita el viernes pasado, por Puerto Plata. Estaba en el muelle de crucero de Puerto Plata. Ese muelle de crucero se está haciendo en Maimón, en Puerto Plata. Nosotros hemos hablado muchas veces de Puerto Plata en este programa. Le quisiéramos preguntar al presidente de la República, porque no tenemos de otra que preguntarle sobre ese viaje, donde él usó una buena poética, se convirtió en un poeta, en un Agustín Lara cualquiera, canciones. Le faltó María Félix para que le cantara las canciones. Le faltó María Félix. Él se convirtió en poeta en Maimón y habló de las maravillas del puerto de crucero. Y hablaron de miles y miles de turistas que llegarían a Puerto Plata. Yo quisiera preguntarle a Gonzalo Castillo, venga Albert para que me tome, porque ellos están ahí, a Gonzalo Castillo, que está ahí con Chacabana Blanca, al Pinocho del gobierno dominicano, el mentiroso más grande que tiene este país, a Gonzalo Castillo, que está ahí en esa foto. Yo quisiera preguntarle a Gonzalo Castillo, con sus manitos cruzadas sobre sus genitales, yo quisiera preguntarle a Gonzalo Castillo que qué pasa, y a Danilo Medina, qué pasa con la carretera Luperón-Puerto Plata. Que ellos fueron en el 2012 y dieron el primer Picasso para la carretera Luperón-Puerto Plata. Fueron en el 2012 y dieron el primer Picasso cuando se anunció la reconstrucción del muelle de Maimón, de ese muelle turístico. Es todo privado. Todo el dinero que se está gastando ahí lo están haciendo empresas privadas. Y ese dinero corre un alto riesgo si no hay una carretera que lleve a la gente de cuando bajen del crucero en Maimón hasta llegar a Puerto Plata. Que no hay carretera de Puerto Plata a Santiago. No hay carretera. Esos 150,000 turistas que llegarán en los cruceros no podrán ir a Santiago, ni podrán ir a Puerto Plata, porque no hay carretera. Ni la carretera Navarrete, ni la carretera por Jamao, la carretera que va por Gurabo, la carretera que va por Sosúa,
la que pasa por Yásica, esa carretera no está inservible. Esos turistas que llegan a Puerto Plata no pueden moverse de Puerto Plata, no pueden bajar a Santiago, que es la ciudad más importante del Cibao. No podrán ir a Santiago, ni podrán ir a Puerto Plata en buenas condiciones, porque la carretera no sirve. La carretera de Puerto Plata de Luperón a Puerto Plata no sirve. Yo le pregunto a Danilo Medina, que fue a tirar poesías con los empresarios de Maimón y del muelle turístico, que dónde está la carretera, que hace 3 años que él dio el primer Picasso, hace 3 años que él dio el primer Picasso, 36 meses que él dio el primer Picasso para la carretera de Maimón, de Luperón a Puerto Plata. Que por qué carretera los 150,000 turistas que llegarán en los primeros 6 meses, los 150,000 turistas, ¿por qué carretera llegarán a Puerto Plata? Porque ya el sector privado hizo su parte. Que cuánto Picasso más él va a dar en Luperón. ¿Cuántas veces él va a dar primer Picasso en Luperón? ¿Qué va a hacer con la carretera de Sosúa a Santiago? ¿Qué va a hacer con esa carretera? La que pasa por Yásica, la que se entra por Gurabo. ¿Qué va a hacer con esa carretera? ¿Y qué va a hacer con la carretera Navarrete-Puerto Plata? Para que la gente pueda llegar, para que esos turistas puedan llegar a Santiago. Para que esos turistas puedan llegar a Santiago si quieren ir a la ciudad más importante del Cibao. ¿Por qué carretera transitarán esos turistas? ¿Por qué es bonito ir a hacer poesía allá con periodistas pagados? Periodistas que no le preguntan ahí en ese mismo escenario, presidente, ¿y por qué carretera van a llegar la gente a Puerto Plata? Usted dio el primer Picasso en octubre del año 2012. Usted dio el primer Picasso en octubre del 2012 para la carretera Luperón-Puerto Plata. Esa carretera está igualita, llena de hoyos, inservible. ¿Qué va a hacer con la carretera que va desde Santiago a Sosúa, por dentro, la carretera vieja, la que pasa por Yásica? ¿Qué va a hacer con esa carretera? ¿Qué va a hacer con la carretera que va por Navarrete a Puerto Plata? ¿Qué va a hacer con esa carretera? Sin esas 3 carreteras, no es posible que el turista que llegue en ese crucero ni vaya a Puerto Plata ni vaya a Santiago. Es muy bonito ir a hacer poesías donde no hay quien le pregunte. Donde no hay quien le pregunte. Con periodistas pagados. Con el libreto hecho. Invíteme a mí. Invíteme a mí a una visita de esa sorpresa. Invíteme a mí. Para que yo pueda preguntarle. No como periodista, sino como político. Porque ningún político aquí está en capacidad de preguntarle a usted como se hace en este programa. Ningún político en este país está en capacidad de preguntarle como yo le pregunto. Porque todos tienen compromiso, todos están hipotecados con usted. Ese es el problema. Por eso aquí no hay servicio político, ni en la oposición ni en ninguna parte. ¿Cómo es posible que se hable aquí? Miren a Francesca de los Santos, esa es la subsecretaria de Obras Públicas. Miren lo que le dicen al país. Ministerio de Obras Públicas resalta impacto económico de las circunvalaciones. Los negocios de ella, hoy no se han enriquecido, ella y Gonzalo Castillo, con eso, con esos atracos, con esos robos. ¿Con qué Claudia Francesca de los Santos y Gonzalo Castillo se han enriquecido? Con todos estos atracos. Es con estos atracos que Claudia Francesca de los Santos se ha enriquecido.
en obras públicas. Con todos estos contratos irregulares, ¿cuánto cuesta un kilómetro de la circunvalación de Santo Domingo? ¿Cuánto cuesta un kilómetro, Claudia? 3,5 millones de dólares. Búscame a ver qué parámetro tienen ustedes para justificar eso. Búsquenme a ver qué parámetros ingenieriles, con quién pueden ustedes comparar un kilómetro de carretera en 3,5 millones de dólares. Solo aquí se acepta esa perversidad. Y solo aquí una viceministra es capaz de salir a la calle, convocar a la prensa, decirle eso, y que no haya un periodista que le pregunte que cuánto cuesta el kilómetro de circunvalación de Santo Domingo. 157 millones de pesos, un kilómetro de carretera. ¿Que dónde ya sostiene eso? ¿Dónde ya sostiene eso, Claudia Francesca? Miren cómo está Puerto Plata, aislado. Y ustedes están hablando de circunvalación. ¿Qué representa la circunvalación comparado con el turismo en Puerto Plata? En dólares, en ingresos de dólares. ¿Qué representa? ¿Cuánta gente puede conseguir empleo? ¿Cuánta gente consigue empleo con la circunvalación? ¿Cuánto empleo crea la circunvalación que no sea empleo haitiano? ¿Cuánto empleo se pueden crear con buenas carreteras en Puerto Plata para que el turista se pueda mover? ¿Cuánto empleo se pueden crear en Santiago? ¿Cuántos en Yásica? ¿Cuánto en Sosúa? ¿Cuánto en Gaspar Hernández? ¿Cuánto en Cabrera? ¿Cuánto en Río San Juan? Con buenas carreteras. Ustedes quieren que le acepten sus robos, que eso es lo que ustedes han hecho en obra pública, robar. Permítame cambiar de robo. La semana pasada, específicamente el fin de semana pasado, está caliente aquí esto. No yo, el ambiente está caliente. No yo, esto aquí está caliente. La semana pasada me llamaron la atención dos noticias de la sección de entretenimiento y en las sociales de los periódicos dominicanos. Para que ustedes vean de qué manera tan inocua, tan subverticia, tan disimulada se cuelan los mensajes que están creando las bases para esta inducción que tiene nuestra niñez, nuestra preadolescencia y nuestra adolescencia a los vicios. Miren cómo es que se refuerza, cómo es el mecanismo sutil que tiene el poder para colarles las drogas. Aquí tienen a Cultura Profética. Ese es un grupo de rock que incita al uso de la marihuana. Miren qué nombre que tiene, Cultura Profética. Vayan a ver quién trae a Cultura Profética a hacer un concierto. Miren a ver, ¿dónde está el Ministerio de Cultura? ¿Dónde está el Ministerio de Educación? ¿Dónde está el Ministerio de Deporte? ¿Dónde está el Ministerio de la Juventud? ¿Dónde está la Dirección Nacional de Control de Drogas? ¿Dónde está la Procuraduría General de la República? Y lo propio pasa, miren esto en las sociales. Acércalo más, Albert, pónmelo el azul. Ahí, pónmelo claro.
Ron Barceló Imperial. Miren aquí el titular. Las cualidades de un buen ron. Ahora miren las figuras que están promocionando las cualidades de un buen ron. En la última foto, Albert, esa no, la que está aquí abajo. Acércamelo para que vean quién está promocionando las cualidades de un buen ron. Miren ahí, el hijo de Gustavo Montalvo, el ministro de la Presidencia de la República. ¿Qué les parece, Cholito? Esa es la decencia. Esa es la decencia. Ese es el poder. Todas estas imágenes, todas estas sutilezas son las que tienen a nuestros niños, a nuestra preadolescencia y nuestra adolescencia, sumida en la necesidad, que le ha creado la necesidad artificial de necesidades. Todas esas necesidades que hablaba la semana pasada, cuando una señora fue con una amiga a un colmadón en Boca Chica a beber y ahí encontró su muerte. Eso que se lo traté a ustedes aquí en este programa. Es así que se crean esas necesidades, que se inducen. Así se aprende la necesidad de beber. Así se aprende la necesidad de la marihuana, con cultura profética, con el grupo de rock, que te induce a que te dé el pase, que te dé el bocadito de marihuana. Como que no es nada, como que es algo normal. Y así tú ves al hijo del ministro de la Presidencia con un vaso de ron Barceló diciendo el orgullo de un buen ron. Y cuando usted ve esa imagen, el hijo del ministro de la Presidencia exhibiéndose bebiendo ron, ¿qué está mandando? ¿Qué mensaje subliminal usted le está dando? Para usted ser como el hijo del ministro de la Presidencia, usted tiene que tener un ron Barceló en la mano para ser un tipo de éxito como el hijo del ministro de la Presidencia con un vaso de Barceló. ¿Qué les parece a ustedes? Y estamos hablando de que estamos luchando contra las drogas. Estamos luchando contra las drogas. Estamos luchando contra las drogas. Y la ideología del narcotraficante, la ideología del que vende alcohol, la ideología del que vende la marihuana, son iguales. Lo único que uno es empresa. Uno tiene cuello blanco. La distribución de alcohol, la distribución de rifa de aguante, todo eso es bonito porque eso es con la ley. Son criminales todos. Son delincuentes todos. Son delincuentes todos. Es un delito todo. Y lo hacen por dinero. Me están promoviendo la marihuana con cultura profética por dinero. Eso es delito. Y me están promocionando a ron Barceló también por dinero. Están prestando su figura por dinero para promocionar un ron. Y eso también es un delito. Promover un vicio para que le paguen. Cuando usted le pagan para promover un vicio, usted está cayendo en un delito. Pero aquí no es un delito, porque eso le queda bien al poder. El delito es lo que hace Maconí, porque no es apellido Montalvo. El delito es lo que hace Quirino, porque no es apellido Montalvo. El delito es lo que hace Figueroa Agosto, porque no es apellido Montalvo. O lo que hace Oreganito, porque no es apellido Montalvo. Ni es el dueño de Sanvil, ni es el dueño de una plaza comercial para promocionar a cultura profética. Ni es el dueño de una discoteca.
Por eso Reganito es un delincuente y es un extraditable. Y por eso Quirino es un extraditable. Estos no. Estos no. Aquí nadie habla de ley de extensión de dominio. Estos no son narcotraficantes. Estos no están promoviendo narcóticos. ¿Verdad que no? Me dice familia que tengo que separarme de ustedes. Me duele separarme de ustedes. Y creo que ustedes también. No es una obligación, pero si quieren podemos seguir el dolor mañana a las 7 de la mañana.